Aún seguimos viendo pacientes que son estudiados con radiografía de cráneo para ver silla turca, aquellas evaluaciones que se hacían de partes blandas a nivel de talón, e incluso la misma tomografía a veces nos es útil, pero lo ideal sería tener pues el tema de la resonancia. Acromegalia es un desafío desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. El punto de vista diagnóstico es el reconocimiento temprano. Si bien es cierto, es una enfermedad rarísima, con una incidencia de 3 a 4 por millón al año y una prevalencia de 60 a 70 pacientes por millón al año, lo vemos en los hospitales, por lo menos en los hospitales nacionales o de referencia, con cierta frecuencia. Y lo importante que al momento de su presentación tiene comorbilidades comunes y manifestaciones inespecíficas que afectan a múltiples sistemas y a veces la falta de sospecha hace que pasen mucho tiempo, muchos años para su adecuado diagnóstico. Los cambios físicos, pues, obviamente que mientras más tiempo tenga nuestro paciente con la patología, puede variar y ser tan groseros, pero vean cuánto tiempo nos toma para que estos cambios sean detectados. La importancia es la mortalidad incrementada que tienen los pacientes con acromegalia, de 2 a 13 veces más comparados a la población general, y la muerte fundamentalmente es debido a problemas cardio- y cerebrovasculares. ¿De acuerdo? También se ha visto causa de muerte por enfermedades respiratorias y finalmente por un aumento en la prevalencia de neoplasias. Diferentes autores, diferentes guías de manejo y tratamiento de acromegalia ya van dando cierta idea de qué cosas nosotros podemos considerar para sospechar de acromegalia. Y más o menos esta es una serie de manifestaciones que se dice que si un paciente viene con 2 o más de estas, nosotros podríamos plantear o sospechar por lo menos ya, y tenemos la obligación de descartar la presencia de esta enfermedad. Diabetes de reciente inicio, hipertensión de reciente inicio, difícil control, fatiga, síndrome de túnel del carpo, diaforesis profusa, es una sudoración bastante específica como lo han podido ver los alumnos y residentes que pasan por el hospital, pólipos de colon, artralgias difusas, cardiopatías, cefaleas, síndrome de apnea del sueño, alteraciones en la visión y problemas a nivel mandibular. Y cambios físicos claves que ya todos lo vemos, pero como le repito, toman tiempo para su desarrollo, como son ese engrosamiento de los rasgos faciales, el diastema, que es la separación de los dientes. Los pacientes empiezan a notar que los aros que antes le quedaban de manera exacta ya no entran a los dedos y el tamaño de los pies con el cambio de la talla de los zapatos o del calzado. Y el diagnóstico, pues relativamente sencillo, tenemos la sospecha clínica, pedimos la determinación de IGF-1, este debe estar elevado. El tema de pedir o no la supresión de hormona de crecimiento durante una prueba de tolerancia a la glucosa, si bien es cierto, algunas guías recomiendan que hay que hacerlo en todos los pacientes, otros expertos recomiendan que no es necesario hacer, basta tener el fenotipo con un nivel de IGF-1 indiscutiblemente elevado en relación a la edad y sexo del paciente, ya no necesitaríamos hacer o someter a nuestros pacientes a la prueba de tolerancia a la glucosa. Y luego de eso, confirmar el diagnóstico o el origen hipofisiario con una resonancia magnética de hipófisis. Nosotros revisando, y obviamente hemos siempre al tema que, por lo menos en nuestro hospital, la mayoría de pacientes, lo primero que elegimos es el tema de la cirugía hipofisiaria. Y de acuerdo a los resultados podemos ir escogiendo cuál de las medicinas o terapia médica es lo que nosotros vamos a indicar, dependiendo de la disponibilidad de estas en nuestros centros y de la tolerancia de estos de los pacientes. Entonces, diagnóstico hecho, cirugía, y dependiendo de la cirugía, a los 3 meses nosotros evaluamos respuesta al tratamiento. Hay diferentes formas de evaluar respuesta y he aquí la explicación por qué la diferencia de resultados en los diferentes estudios publicados. Hay estudios donde solamente evalúan la respuesta al tratamiento midiendo IGF-1, tratando de alcanzar la normalidad en relación a edad y sexo. Hay otros que solamente evalúan los niveles de hormona de crecimiento al azar, medido en 5 oportunidades con separación de 30 minutos, o otros que evalúan la respuesta al tratamiento realizando la prueba de tolerancia a la glucosa y determinando si existe o no supresión de la misma. Y el nivel de hormona de crecimiento que se pide para hablar de supresión o no durante la prueba de tolerancia a la glucosa también es una cuestión que está en discusión, dependiendo del tipo de método de laboratorio que nosotros disponemos en nuestros centros. Puede ser este valor de 1 o puede ser este valor de 0.4.
Los mexicanos, por ejemplo, y otros centros hablan de niveles de hormona de crecimiento menores de 0.5 para hablar de supresión de hormona de crecimiento durante la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿De acuerdo? Cuando hablan de terapia convencional, este es un término relativo. Si tuviéramos nosotros una guía nacional, si todos los centros tuviéramos y contáramos con todos el armamento diagnóstico y terapéutico, podríamos mencionar que todos hablamos de una terapia convencional, pero lo que recomiendan los expertos es que este tipo de patologías sean manejados en centros con experiencia en el tratamiento de patología hipofisiaria, y no todos los centros en nuestro medio están capacitados en ello. Terapia convencional hemos denominado el manejo quirúrgico, es el tratamiento primario de elección, y las tasas de cura dependen mucho de las características del paciente, pero el dato más fuerte publicado hasta el momento actual es el tema del tamaño del tumor. Si son microadenomas y tenemos un neurocirujano experto, las tasas de curación pueden llegar hasta un 80%, mientras que si tenemos un macroadenoma, que son la mayoría de pacientes portadores de acromegalia, de 80-90% del total de ellos, hasta 40-50% nosotros podemos alcanzar una tasa de control clínico y bioquímico con el manejo quirúrgico. Y cuando este falla, nosotros podemos tener a la mano los medicamentos que se mencionan en la diapositiva. Y dependiendo del nivel donde esto actúa, nosotros tenemos a los análogos de somatostatina, a los agonistas dopaminérgicos que actúan a nivel central, disminuyendo la secreción de hormona de crecimiento, y a nivel hepático tenemos los antagonistas del receptor de hormona de crecimiento, que disminuiría la producción de IGF-1, ¿de acuerdo? Al momento actual se acepta que habría un mecanismo extrapituitario, los análogos de somatostatina, al actuar sobre sus receptores, disminuirían la síntesis también de IGF-1, pero es un efecto mínimo, generalmente demostrado de manera experimental, pero el efecto clásico y duro de este tipo de drogas es fundamentalmente la disminución de la secreción de la hormona de crecimiento. Y acá nos vamos a detener un poco. Estos son los medicamentos con los cuales se cuenta a nivel internacional, algunos están presentes en nuestro medio, para el manejo médico de la acromegalia. Tenemos el octreotide, la administración subcutánea. Fíjense, la dosis puede ser tan variable desde 50 hasta 500 microgramos cada 6 a 12 horas. Tenemos las presentaciones de depósito como el octreotide LAR, que se puede usar desde 10 miligramos hasta 60 miligramos. Fíjense, antes no solamente hablábamos de 30 o hasta 40, pero al momento actual hay reportes que se puede subir o titular la dosis hasta 60 miligramos. Inclusive la frecuencia de aplicación puede variar. Puede ser de 21 días hasta 28 días, y si la respuesta es muy buena, hasta cada 6 semanas se puede administrar por vía intramuscular este tipo de medicamentos. La anriotide va a llegar al Perú hace 4 años, está mencionando el laboratorio dueño de la molécula que va a traer este medicamento, pero de los cuales es el autogel quien ha demostrado mayor eficacia que el anriotide de liberación prolongada. Vean las dosis que también se pueden utilizar. Y pasiriótido es otro análogo de somatostatina que va a entrar a nuestro medio, indicado inicialmente para enfermedad de Cushing, como va a hablar el doctor Gallardo, pero también existen estudios y reportes de su eficacia en el tratamiento de pacientes con acromegalia. Y pasiriótide también tiene 2 formas de presentación, una administración subcutánea, dosis de 600 a 900 cada 12 horas, y la presentación de depósito desde 40 a 60 miligramos intramuscular cada 28 horas. Entonces, los análogos de somatostatina son la piedra fundamental, lo reconocen la mayoría de guías, en el manejo médico de aquellos pacientes que no responden a la cirugía o que de primera intención no son tributarios de la cirugía por diferentes indicaciones, y nos permite alcanzar cierto control en la mayoría de pacientes con acromegalia. El otro tipo de drogas son los antagonistas del receptor de la hormona de crecimiento, los cuales van a disminuir la síntesis de IGF-1. Pegvisomab estuvo un tiempo en nuestro medio por tema de costos, ya lo retiró el laboratorio dueño de la molécula en nuestro país, en otros países sigue aún presente. La dosis iba de 10 a 30 miligramos día vía subcutánea, y los nobles agonistas dopaminérgicos, bromocriptina y cabergolina de elección. Fíjense la dosis con las cuales nosotros podemos ir titulando a nuestros pacientes desde 0.5 hasta 7 miligramos de cabergolina a la semana, y la ventaja de esta es que vía oral. Y vamos a ver rápidamente la eficacia de cada una de estas familias. Los efectos de la somatostatina tienen efectos disminuyendo la secreción de hormona de crecimiento al actuar en sus diferentes tipos de receptor,
y también tiene efecto antitumoral al disminuir la angiogénesis, al inducir apoptosis o al inducir proteínas que bloquean el ciclo celular en las células tumorales. Y acá se presentan los 5 tipos de receptores de somatostatina y de manera esquemática se evalúa el efecto ya sea de octreotide y lanreotide a la derecha mía, a la izquierda de ustedes, y el pasiriotide sobre los tipos de receptores de somatostatina. Octreotide y lanreotide fundamentalmente el tipo 2 y tipo 5, y pasiriotide sobre todos los tipos de receptores, a excepción del receptor tipo 4 de somatostatina. Y acá hay un resumen de datos en relación a la eficacia y al logro de metas del uso de estos dos análogos, tanto octreotide como lanreotide, en los pacientes con acromegalia, y veamos cuántos de ellos alcanzan las metas. Acá arriba el número de estudios y el número de pacientes. Y veamos, por ejemplo, que el octreotide subcutáneo hasta un 18% alcanza en ese nivel al azar de hormona de crecimiento. Este nivel de hormona de crecimiento no es solamente una determinación, les comentábamos que son, o generalmente recomiendan que sean 5 tomas de muestra, dividido en 30, separados cada 30 minutos, y se toma el promedio como si fuera un pool de prolactina, más o menos sería un pool de hormona de crecimiento, pero con 5 muestras. El IGF-1 normal en relación a edad y sexo hasta un 50%, y una disminución de volumen tumoral más del 20% en 36%. El octreotide de depósito, el octreotide LAR, disminuye la hormona de crecimiento a menos de 2.5 hasta un 60% de pacientes, alcanza nivel de IGF-1 normal en un 60% e induce la disminución del volumen tumoral en un 70%, y la lanreotide tiene pues eficacia similar más que todo las presentaciones de depósito y fundamentalmente la lanreotide autogel. No hay que olvidar los efectos adversos que pueden ocasionar estos medicamentos. Los efectos adversos más frecuentemente reportados son gastrointestinales y alteraciones a nivel del metabolismo de carbohidratos. En conclusión, en este reporte publicado este año, es que debemos nosotros tener bastante cuidado con la patología vesicular y estar evaluando y monitoreando los niveles de glucosa en los pacientes usuarios de este tipo de medicamentos. En relación a los agonistas dopaminérgicos, la eficacia que se ha descrito con estos medicamentos, cuando se usa bromocriptina, el 8% alcanza una normalidad del IGF-1, y cabergolina, dependiendo del tipo de estudio y de qué criterio se evalúa para hablar de control, va desde un 15 hasta un 40%, y que se ha visto que en un tercio de pacientes puede inducir cierta disminución del volumen tumoral. Y la dosis, pues como comentábamos, es tan variable desde 0.5 a 1.5 como mínimo hasta 7 miligramos por semana vía oral. Y en relación al antagonista o al bloqueador del receptor hormona de crecimiento, cuando se evalúa la eficacia en los estudios iniciales, los estudios pivotales del medicamento publicados en el año 2000 y 2001, hablan de un 89% de alcance o logro de metas en relación a los niveles de IGF-1. Un estudio publicado el año pasado hablaba de un 31% de éxito, mientras que el ACRO-Study, que fue una evaluación de más de 1.000 pacientes, publicado en el 2012 y su actualización al 2015, habla de un 63 a un 67% de logro de metas cuando evaluamos los niveles de IGF-1. Y en relación a los efectos adversos de pevizumab, fundamentalmente siempre estaba el temor del crecimiento tumoral. Se ha visto que el crecimiento tumoral durante los 5 años que los pacientes pueden usar este medicamento es mínimo. Hablaban también de la hepatotoxicidad de estos medicamentos que se reportaban. Sí se ha visto, puede llegar hasta elevar hasta 3 veces más el límite superior. En esos casos se recomienda suspender el medicamento de manera transitoria. Otros que han disminuido dosis ven una disminución o una resolución espontánea de esa elevación de transaminasas. Por lo tanto, es un medicamento seguro y esperemos algún día volver a tenerlos en nuestro medio para su uso. Cuando falla la respuesta a los análogos de somatostatina, entonces nosotros podemos optar por otro tipo de tratamientos, cirugía, disminuir el volumen tumoral remanente, una segunda o hasta una tercera cirugía, radioterapia, o cambiar a otro grupo farmacológico, ya sea agonistas o bloqueadores receptor de hormona de crecimiento.
Y la otra estrategia, que es una cuestión importante, interesante, y a veces nos olvidamos por la falta de experiencia, tal vez en el uso o disponibilidad de estos medicamentos, es la optimización del tratamiento de los análogos de somatostatina. Cambiar entre ellos, si los tuviéramos disponibles, eutriotide con lanreotide o pasiriotide, ajustar la dosis, aumentar la dosis, titular la dosis y tal vez ajustar el intervalo, no darlo cada 28, sino cada 21 días, dependiendo de la respuesta y tolerancia a los pacientes. E incluso nosotros podemos usar el tratamiento combinado y ahí se mencionan algunos resultados de estudios que evalúan la eficacia de la combinación. Cuando combinamos análogos de somatostatina con Pegvisomant se puede alcanzar hasta un 58% de logro de metas en el grupo que no respondía a análogos solos. Cuando se utiliza análogos de somatostatina más cabergolina, los estudios reportan una amplia variación de resultados desde un 28 hasta un 52%, y cuando se asocia Pegvisomant a cabergolina se alcanza hasta un 68% de eficacia o de logro de metas en nuestros pacientes. La radioterapia es un tema que nosotros en el hospital lo consideramos con relativa frecuencia en algunos pacientes en los cuales el remanente tumoral es importante, el neurocirujano ya no puede seguir operando o el paciente rechaza la cirugía y no contamos a veces con la disponibilidad continua de los medicamentos o la intolerancia o la falta de eficacia a los mismos. Se ha visto que la radioterapia convencional disminuye gradualmente la hormona de crecimiento, pero este alcance de metas es largo. Hasta 10 años uno puede esperar la respuesta al tratamiento como se evalúa o se ve en la gráfica, ¿de acuerdo? Pero cuando evaluamos la normalización del IGF-1, esta se alcanza pues en menos del 10% de pacientes. Cuando evaluamos secreción de hormona de crecimiento, sí alcanzamos de un 80-90% luego de 10 años de seguimiento, pero cuando hablamos de IGF-1, la normalización de la misma es baja. Pero la alternativa en relación a radioterapia, la radiocirugía en acromegalia está demostrando, por lo menos según últimos reportes, una adecuada eficacia en relación a la disminución del IGF-1 y se reportan tasas de 50 hasta 64% dependiendo del tipo de técnica de radiocirugía que se ¿Tenemos presenta. 2 minutos? Gracias, doctor. Sí, ya estoy acabando. Simplemente para terminar, les presento un reporte preliminar de un estudio de la doctora Churampi del hospital, en el cual después de su residencia junta 36 pacientes con diagnóstico de acromegalia que fueron hospitalizadas en el servicio, una edad promedio de 50 años. Fíjense, la hormona de crecimiento, las concentraciones de 30 en promedio pueden ir desde 0.5 hasta 255 microgramos por litro de hormona de crecimiento. La IGF-1 basal en promedio 758, pero acá hay que tener en consideración la variación de edad y sexo. 8 microadenomas, 28 macroadenomas, 45% con extracción paracelar. La cirugía inicial en ellos, transesfenoidal, tenemos un equipo de neurocirujanos que sí operan hipófisis de manera continua, transcraneal 3 y no operados en 7. A los 3 meses la IGF-1 no baja en la mayoría de ellos. Hay pacientes que han sido reoperados, 2 cirugías en 9, 3 cirugías en 2. Y la terapia médica que se elige en ese momento es análogo de somatostatina, eutriotide LAR en 5 pacientes y la combinación de eutriotide con cabergolina hasta en 10 pacientes y 11 de ellos reciben radioterapia con acelerador lineal. Al momento actual, esto es una cuestión que vamos a ir revisando, más o menos son los logros que nosotros tenemos en nuestros pacientes. Alcanzan IGF-1 normal con hormona de crecimiento por debajo de 2.5 en 8, resultados discordantes en 8 y IGF-1 persistentemente elevados en 10, y el tratamiento que actualmente están recibiendo sin terapia antisecretora en 6, análogos agonistas dopaminérgicos en 6, eutriotide solamente en 2 y el eutriotide más cabergolina ha aumentado la frecuencia de uso por el tipo de medicamento que tenemos, una combinación que se está haciendo habitual en nuestro centro. Y el desarrollo de hipopituitarismo aumenta obviamente por el número de cirugías y por el uso de radioterapia en nuestros pacientes. Hay terapia emergente, no la tenemos disponible, pasiriotide es un nuevo agonista, eutriolin es un análogo de somatostatina por vía oral, interesante el mecanismo por el cual actúa, y los mensajes con los cuales nosotros terminamos la presentación, que es importante reconocer y diagnosticar la acromegalia en estadios tempranos, los objetivos del tratamiento, control tumoral, hormonal y reducción de las comorbilidades asociadas, y tenemos diferentes opciones de tratamiento, de elección la cirugía,
dependiendo de la disponibilidad de la terapia médica y dependiendo del paciente, la radioterapia o no. Y obviamente recordar que es una elección individualizada por cada paciente, las decisiones deben ser tomadas por equipos multidisciplinarios y obviamente que el tratamiento de elección va a depender del centro en el cual el paciente se está tratando y el acceso a los servicios de salud que tengan nuestros pacientes. Muchas gracias por la atención y disculpe por el tiempo, doctor. Muchas gracias, doctor Paz. Este tema interesante nos despierta una serie de preguntas que la vamos a dejar para el final. Enfermedad rarísima, con una incidencia de 3 a 4 por millón al año y una prevalencia de 60 a 70 pacientes por millón al año. Lo vemos en los hospitales, por lo menos en los hospitales nacionales o de referencia, con cierta frecuencia. Y lo importante que al momento de su presentación tiene comorbilidades comunes y manifestaciones inespecíficas que afectan a múltiples sistemas y a veces la falta de sospecha hace que pasen mucho tiempo, muchos años para su adecuado diagnóstico. Los cambios físicos, pues, obviamente que mientras más tiempo tenga nuestro paciente con la patología, puede variar y ser tan groseros, pero vean cuánto tiempo nos toma para que estos cambios sean detectados. La importancia es la mortalidad de acromegalia. Ya van dando cierta idea de qué cosas nosotros podemos considerar para sospechar de acromegalia. Y más o menos esta es una serie de manifestaciones que se dice que si un paciente viene con 2 o más de estas, nosotros podríamos plantear o sospechar por lo menos ya y tenemos la obligación de descartar la presencia de esta enfermedad. Diabetes de reciente inicio, hipertensión de reciente inicio, difícil. Aún seguimos viendo pacientes que son estudiados con radiografía de cráneo para ver silla turca, aquellas evaluaciones que se hacían de partes blandas a nivel de talón, e incluso la misma tomografía a veces nos es útil, pero lo ideal sería tener pues el tema de la resonancia. Acromegalia es un desafío desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. El punto de vista diagnóstico es el reconocimiento temprano. Si bien es cierto, es una enfermedad incrementada que tienen los pacientes con acromegalia, de 2 a 13 veces más comparados a la población general, y la muerte fundamentalmente es debido a problemas cardio y cerebrovasculares. ¿De acuerdo? También se ha visto causa de muerte por enfermedades respiratorias y finalmente por un aumento en la prevalencia de neoplasias. Diferentes autores, diferentes guías de manejo y tratamiento